En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas tardes a todos. Ofrecemos esta misa por los enfermos de la parroquia y sus familiares y por el descanso del alma de Figueroa Riva y familia, y Pérez Eduardo y familia, y también por las madres de nuestra parroquia, que ellas que han pedido que rezaran por ella, por Francisca Carrión, María Cerezo, Rosario Díaz, Nicolás Cruz, Ana María Camacho de Cruz, Aida Ríos, y a todas aquellas madres también que nos están viendo detrás de esta pantalla. Felicidades, feliz Día de las Madres. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, le hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropieza son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben, para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás les dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos y hermanas, buenas tardes a todos y feliz domingo, feliz Día de las Madres. Hoy el Señor nos da un regalo maravilloso en esta liturgia que nos puede animar, nos puede dar esperanza, nos puede dar consuelo, nos puede dar también confianza en el Señor, porque es maravilloso y un domingo preciosísimo. Y nos pone de frente a una liturgia maravillosa. En el Hecho de los Apóstoles nos explica un poquito la situación. Hemos venido siguiendo cómo ellos, los apóstoles, los discípulos, han empezado a evangelizar. Y sabemos muy bien que la lectura habla de los hebreos y también de los griegos. Para entender un poquito el contexto, tenemos que entender, por ejemplo, que durante el tiempo de los judíos, no todos vivían en Jerusalén. Había algunos que vivían fuera del país, o sea, que se habían dispersado en muchos países, en Alejandría, al norte, por ejemplo, toda esa parte de arriba que están evangelizando ahora los discípulos. Entonces, como nosotros, ¿verdad?, que somos inmigrantes, algunos somos de unos países, pero residimos en otros. Bueno, así los judíos. Entonces, había como un tipo de mentalidad diferente a los de Jerusalén. Por eso hay un poquito de conflicto. De hecho, unos hablan griego, se consideran griego, y otros hebreo, para que ustedes sepan. Pero eran judíos. Entonces, en esta evangelización, ¿verdad?, los primeros judíos eran los discípulos que conocían a Jesús, los apóstoles, ¿verdad?, que eran judíos de Jerusalén. No había problema porque se entendían, conocen sus tradiciones, su cultura, su lengua, todo. Pero en el momento que se esparcen, evangelizan, por ejemplo, al norte, se recuerdan cuando salieron huyendo porque mataron a Esteban. Entonces salen huyendo, pero empiezan a evangelizar, dicen algunos judíos de lengua griega. Entonces, cuando surge de repente un conflicto, porque la mente es diferente que los hebreos. Entonces hubo el conflicto de las viudas, de los pobres, y todos empezaron a reclamar, a quejarse con los apóstoles sobre esto. Ya había conflicto, ¿verdad?, por esto de la lengua. Así que no se escandalicen si vemos que en esta parroquia hay un poco de dificultad porque el inglés, que el español, que el creol, ya te imaginas. Pero ese no es el problema, porque ellos se quejarán y hablarán con los apóstoles. ¿Y qué harán? Por ejemplo, Pedro se reúne, los apóstoles se reúnen y discuten sobre el problema. Entonces lo empiezan a arreglar, empiezan a ver qué es la dificultad y cómo podemos solucionarlo. Y ellos no se escandalizan, no dicen, pero no, ellos afrontan este problema, esta situación, y con ánimo, ¿verdad? Porque al final terminarán
dividiendo los servicios. Por ejemplo, dirán, los apóstoles se encargan de la palabra, de la evangelización, de la oración. Y elegirán 7 diáconos que se encargarán del servicio, por ejemplo, de los pobres, de las viudas y así. De alguna manera, hermanos, solucionan este problema. Porque no es ¿dónde vamos con todo esto? Pues fíjense que en esta palabra nos muestra una cosa muy importante, que es la palabra de Dios, que tiene fuerza, poder para unir a todos, a pesar de que haya divisiones de lengua, lo que sea, de raza, cultura, tradiciones, no importa. La palabra nos une, sí, nos une. Esta es la fuerza de la palabra que proclaman los apóstoles y es acogida con fe. Y aquí, hermanos, crea la unidad, que va más allá de las divisiones culturales, lingüísticas, lo que sea, o debilidades o limitaciones humanas. Esto es precioso si nosotros empezamos a entender esto, que es verdad, que la palabra Jesucristo nos une. Es maravilloso, ¿verdad? Muy bien, pasamos ahora a la segunda lectura, que también nos cuenta algo bellísimo. Nos dice que, por ejemplo, dice que Jesús le dice, acuérdense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, escogida y preciosa a los ojos de Dios. Dice, porque ustedes también son piedras vivas. O sea que nos dice el apóstol, a ofrecer sacrificios espirituales. O sea que todos nosotros estamos llamados, hemos sido escogidos para eso, para ser un templo santo con nuestro cuerpo, con nuestras familias y así, muy precioso. Y luego dice algo todavía más profundo y consolador, de ánimo. Dice, he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, el que crea en ella, dice, escuchen bien, el que crea en ella no quedará defraudado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado, hemos pensado, Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? Yo cuando era pequeño y he pasado unos sufrimientos, ¿verdad?, que ya les he contado en otras ocasiones, me preguntaba, Dios, ¿dónde estás? Yo pensaba que Dios estaba fumando un cigarro, porque no sé dónde está, mientras yo ahí sufriendo, ¿verdad? Muchos de nosotros tenemos esta idea de que Dios a veces no aparece cuando cuando más difícil, ¿verdad? Una situación que nos puede estar pasando también quizás hoy con esta pandemia, con una situación. Pero, hermanos, aquí hay una cosa bellísima. Aquí nos dice que el Señor no defrauda, o sea que Dios no nos abandona. Y es verdad, es verdad. Por eso yo, hermano, soy sacerdote, porque el Señor nunca me ha abandonado, no me ha defraudado. He confiado en una palabra que se me ha dado y mira, ahora estoy aquí con ustedes. Es maravilloso. Poco a poco iremos descubriendo esto, hermanos, que es consolador, que nos anima, que nos impulsa siempre a seguir adelante en este camino. Y por eso, hermanos, nos ha elegido el Señor, nos llama. ¿Y para qué? Pues dice la lectura al final que somos de su propiedad. ¿Y para qué? Por una razón muy importante, dice, para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. O sea que Dios nos da esto, nos llama a eso, a proclamar, a bendecir, a glorificar siempre a Dios, al Señor, por todas las maravillas que ha hecho en nuestra vida. O sea, proclamarlas a los demás. Ya entenderemos esto en el Evangelio. Bueno, ya en el Evangelio nos topamos con una situación un poquito que a veces no se puede entender, pero para entenderla tenemos que ver cuál es la situación que están pasando los discípulos o los apóstoles que tienen miedo. ¿Se recuerdan? Jesús dice que estaba en la última cena, ¿verdad? Entonces está ya en Jerusalén y ellos saben, los discípulos, por ejemplo, que en Jerusalén lo van a matar porque ya le han dicho. Le dice, uno de ustedes me traicionará. ¿Se imaginan? Entonces ellos están con el terror, ¿quién soy? Soy yo, y se empiezan a preguntar. Y luego dice también que Pedro le negará. Ya se imaginan cómo se encuentran ellos, con una confusión, se encuentran desanimados, con una tensión, y sobre todo se encuentran también abatidos,
desconcertados, no entienden lo que está pasando, lo que el Señor le está diciendo, y con todo esto. Y por eso Jesús, hermanos, dice la palabra, como los ve abatidos, y ve también su tristeza, su turbulación, ¿verdad? Entonces viene y ¿cómo se dice? Les conforta esta ansiedad que están pasando y les anima. Y la primera cosa que le dice, escuchamos el Evangelio, dice, no pierdan la paz, ni crean, no pierdan, en otra traducción, aquí no sé por qué, dice que no se turbe su corazón, no pierdan la paz. Esto es precioso, hermano, porque el Señor conoce nuestros corazones, conoce muchas veces que nosotros dudamos, que pasamos, tenemos debilidades, limitaciones, que nos cuesta muchas veces pues, seguir adelante. Y Él lo sabe, conoce nuestra tristeza, nuestro dolor, por ejemplo, y Él lo sabe, por eso dice, no pierdan el corazón, o sea, no pierdan la paz también. Si creen en Dios, crean también en mí. Entonces le dice, si crean en Dios, crean en mí también, dice, en la casa de mi Padre. No fuera así, no se los habría dicho, ¿verdad? Entonces voy, dice, cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. Aquí, hermanos, esta frase es preciosa, porque aquí nos hace una promesa, nos dice que cuando Él se vaya, ¿verdad? Y nos prepare un lugar allá en el cielo, vendrá para que esta esperanza, hermanos, este ánimo, esta espera en Él. Entonces vivimos de esta promesa, que es verdad, que el Señor vendrá y nos llevará con Él. Por eso no hay que desanimarnos. Noticia maravillosa, y no se queda ahí, luego dice, y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Pero entendemos que aquí sale Tomás, como siempre, que les dice, Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino, como muchos nosotros que dudamos, que nos preguntamos, ¿y a dónde vamos con esta familia, con este hijo, con este marido, con esta esposa, con esta iglesia, con este país, con esta gente, y un montón de así? Así nos topamos como Santo Tomás, siempre dudando, ¿verdad? Preguntando, pero esta es una ayuda, hermanos, porque nos hace aprender y nos revela más que nada a Jesucristo, porque luego Jesucristo le responderá, le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también al Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Esto es, hermano, es maravilloso, porque aquí dice Jesucristo, dice, yo soy el camino. ¿Qué significa esto? Pues significa que nosotros estamos en el camino, o sea, que para llegar a una meta, para llegar al cielo, por ejemplo, necesitamos un camino, necesitamos tener dirección, sentido, si no, olvídense. Por eso nosotros, que creemos en Jesucristo, que es el camino, tenemos sentido, tenemos dirección, o sea, nosotros todos vamos al cielo, sí, es verdad. Entonces, por eso nosotros no nos desanimamos. Es verdad que muchas veces podemos estar como estancados, no queremos caminar, o parece que vamos para atrás, ¿verdad? Pero la esperanza de todos nosotros es que tenemos dirección, que sabemos a dónde. O sea, que no tienen a Jesucristo, han escuchado de Él un ruido, ¿verdad? Pero no saben a dónde van. Por eso muchos están, se drogan, ¿qué más? Se toman, se beben, se emborrachan y están así como un círculo, no pueden salir porque no tienen dirección, no saben a dónde van. ¿Y cuál es el sentido de la vida? ¿Hacia dónde vamos? Entonces no lo saben, no conocen a Jesucristo, ¿verdad? Lo han escuchado porque no han visto a nadie de verdad que les hable con su vida de Jesucristo. Han escuchado uno que dicen un neurótico o una neurótica que le habla de Jesucristo y luego y hace otras cosas diferentes. Dice, pero esto es, ¿qué es? ¿Verdad? Pues realmente no han visto a alguien que te contente, que les muestres, ¿verdad? Que sí hay, que hay esperanza, que hay salida a sus vicios, a sus problemas. Bueno,
Pues entonces, hermanos, nosotros tenemos esta gracia inmensa. Por eso no hay que desanimarnos todos nosotros, porque vamos en buen camino, como se dice, ¿verdad? Entonces vamos hacia la meta, hacia el cielo. Por eso las lecturas, todo esto nos animan para seguir caminando, a no quedarnos estancados mirándonos el... Por eso, hermanos, es una gracia tremenda. Si nosotros hoy nos convencemos de esto, hoy eres feliz. Hoy no te importa que no sé qué, si no te llevan al restaurante, no sé, porque todo está cerrado, ¿verdad? O no te traen flores o rosas, que no sé qué, tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Estamos con el Señor, estamos en paz. Por eso el Señor nos anima muchísimo. Luego Felipe sale también con las patas entre medio y diciéndoles, muéstranos al Padre, y el Señor dice, no, pues yo soy uno con el Padre. Hermanos, esto es maravilloso. Si de verdad nosotros empezamos a convencernos de esto nos va transformando. Por eso esto es otra palabra maravillosa. En el camino, hermanos, es un proceso, ¿verdad? Entonces el Señor nos va transformando poquito a poquito. Conocemos a los apóstoles, por ejemplo, no son perfectos, no son superdotados, no, tienen dudas, preguntas y unas cosas tremendas que se ¿cómo? Si han vivido con Él. Pues igual nosotros tenemos un montón de problemas, situaciones que no entendemos. Tranquilo, el Señor nos va a ir transformando en el camino. Por eso es importante seguir escuchando la misa, la palabra del Señor, seguir escuchando. Entonces, hermano consolador. Por eso poquito a poquito tú verás que el Señor antes no miraba, ahora empiezas a ver algo en ti. Por ejemplo, que eres orgulloso, que eres orgullosa, soberbio, que necesitas del Señor que te ayude a transformarte. Esto ya es una ganancia tremenda, porque muchos de nosotros estamos como ciegos, no vemos y ¿a dónde vamos? Por eso dudamos mucho. No, tranquilo, el Señor nos ayuda muchísimo. Por eso, hermanos, es importantísimo que estando en el camino, por ejemplo, otra situación que les llama mucho la atención, y teólogos dicen que, por ejemplo, los judíos, para ellos la vida, la vida, la felicidad estaba en cumplir la ley. Dice, tú cumple los mandamientos y que sigue, serás feliz, ¿verdad? Entonces de los judíos. Y el Señor viene a cumplir este mandamiento, porque en Jesucristo se cumple toda la ley. O sea, no es que viene a abolir, viene a cumplir. Por eso nosotros, sí, dice el Señor, el que me ama, ¿qué dice? Guardará mis mandamientos. Pero el que me ama, o el que cumple la palabra, cumplirá la palabra. Entonces dice, guardará mi palabra, sus mandamientos, otra traducción dice. Entonces el Padre y yo vendremos a Él y haremos morada en Él. Esto es maravilloso, hermanos, si el Señor está con nosotros, nos acompaña. Por eso no hay que tener miedo. El Señor nos llena de esperanza, de confianza en Él. Por eso, ya con esto termino, hermanos, hay algo también que tenemos que descubrir. ¿Para qué el Señor nos está llamando también en este camino? También para hacer luz y sal para los demás. Porque, como ya le he comentado, hay muchos que no conocen el camino, ¿verdad? No conocen y no saben el riesgo tan grande que se están viendo sus vidas. Hay muchos que nos necesitan, que les iluminemos, que les proclamemos, que evangelicemos. Muchos necesitan de una palabra de aliento, que les animen, que no es verdad que solamente el alcohol da la felicidad o las drogas o no sé qué tantas cosas. No, Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él encontraremos paz, encontraremos la felicidad. Por eso nosotros, hermanos, estamos llamados también a proclamar, a seguir evangelizando. Hay un riesgo tremendo que la gente, que es crucial nuestra evangelización, es crucial anunciar al Señor, es crucial en nuestra vida, llevar este evangelio a muchos que lo necesitan, ya sea llamando, ya sea lo que sea, también con nuestra actitud, ¿verdad? Hacia las situaciones que nos enfrentamos. Por esto, todos estamos llamados a evangelizar, llevar esta buena noticia a todos. Pues yo les pido, hermanos, de verdad, a no desanimarse, al contrario, ¿verdad? Tenemos una dificultad tremenda con esta situación que estamos pasando, pero no es imposible, Por eso les pido, hermanos, a no desanimarse, al contrario, a agarrarse del Señor y seguir caminando en este camino, ¿ok? Amén.
Ahora profesemos nuestra fe. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado del cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, Jesús nos pide que confiemos en Dios y que confiemos en Él. Oremos juntos para que nuestra fe en Jesús, el que es el camino, la verdad y la vida, nos lleve al gozo de la vida con nuestro Padre Celestial. Oremos por nuestra parroquia y toda la Iglesia Católica, para que juntos con todos los cristianos seamos fortalecidos y más vigilantes en nuestra fe, y que construyamos nuestro sentido de comunidad mientras que luchamos para superar la amenaza del COVID-19. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por los que tienen la responsabilidad de la autoridad civil, para que puedan actuar realmente por el verdadero interés de todos, con mucha humildad y compasión. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y a cuidar a sus hijos, sin importar el costo personal. Que Dios les bendiga por su dedicación y su esfuerzo para superar esta crisis. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos para más vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa, por los que están actualmente recibiendo formación, para que todos los que experimenten la llamada del Señor puedan ayudar a otros a mantener la fe. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos por nuestros seres queridos que han fallecido, y especialmente por aquellos que deberían estar cumpliendo su aniversario, para que descansen en paz. Pidamos por el consuelo para los que están llorando y lamentando la muerte. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Nuestra Virgen de Fátima ha sido una guía especial para nuestra parroquia y un símbolo de fe y devoción para todos. Mientras que celebramos este mes dedicado a la Virgen, que busquemos juntos para que interceda por nosotros mientras que oremos y decimos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Todopoderoso, ayúdanos a ser la piedra angular de la fe en Dios, que nos ha llamado a seguir a Jesús desde la oscuridad hacia su maravillosa luz. Pedimos esto como
pedimos todos a través de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio para nuestro bien de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar. De igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el
cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y con nuestro arzobispo Tomás y del obispo auxiliar Enrique y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Figueroa Leiva, Pérez Duarte, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a ver los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos debemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Desen fraternalmente la paz.
quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, una palabra tuya bastará. Para aquellos que nos siguen a través de esta pantalla, hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén.
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanos, hermanas también, que están ahí esperando una bendición, pues yo quisiera darse felicidades y rezamos un poquito largo, que tengan paciencia. Amado Padre, te damos gracias por nuestras madres a las que tú le has confiado el cuidado precioso de la vida humana desde su inicio en el vientre. Tú has dado a la mujer la capacidad de participar contigo en la creación de la nueva vida. Haz que cada mujer pueda llegar a comprender el pleno significado de esta bendición, que le da una capacidad ilimitada de amor desinteresado a todos los niños. Mira a cada madre que está esperando un hijo, fortalece su fe en tu paternal cuidado y amor para ella y para su bebé. Dale valentía en tiempos de miedo o dolor, la comprensión en los momentos de incertidumbre y duda, y la esperanza en tiempos de problemas. Concédele alegría en el nacimiento de su hijo. Bendice a las madres a quienes les has dado el gran privilegio y la responsabilidad de ser de un niño el primer maestro y guía espiritual. Haz que todas ellas puedan dignamente fomentar la fe de sus hijos, siguiendo el ejemplo de María, Isabel y otras santas mujeres que siguen a Cristo. Ayuda a las madres a crecer diariamente en el conocimiento y la comprensión de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y concédeles la sabiduría para difundir este conocimiento fielmente a sus hijos y a todos los que dependen de ellas. Ayudar a todas las madres espirituales, quienes a pesar de que no pueden tener hijos propios desinteresadamente, sin embargo están al cuidado de los hijos de otros de cualquier edad y estado de vida, que puedan conocer la alegría de cumplir esta maternal llamado de la mujer, tanto en la enseñanza, la enfermería, la vida religiosa o en otro tipo de trabajo, que reconoce y promueve la verdadera dignidad de todo ser humano creado en su imagen y semejanza. Nosotros pedimos que envíes el Espíritu Santo, el Consolador, a las madres de los niños que han muerto, están enfermos o separados de sus familias, o que se encuentran en peligro o problemas de cualquier tipo. Ayuda en el duelo a las madres a confiar en tu misericordia y la ofrenda paternal de amor para todos sus hijos. Pedimos tu bendición sobre todas aquellas a quienes le has confiado la maternidad, que tu Espíritu Santo constantemente las inspire y fortalezca, que nunca dejen de seguir el ejemplo de María, Madre de nuestro Señor, y imitar su fidelidad, su humildad y su amor oblativo, que las madres puedan recibir su gracia abundantemente en esta vida terrena y que esperen participar de la alegría eterna de tu presencia en la vida por venir. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y que Dios Padre Todopoderoso bendiga en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pueden estar en paz. Que pasen buenas tardes y feliz Día de las Madres. Felicidades.